procedimiento legal por una interrupción de embarazo. Presentamos el tema y a nuestra invitada. Organizaciones civiles denunciaron el viernes 22 el fallecimiento del adolescente, una semana después de que terminara el proceso legal de interrupción voluntaria del embarazo. La primera muerte dentro del sistema legal, desde que fue aprobada la ley en el año 2012. Los diputados frente amplistas cursaron el pedido de informes al Ministerio de Salud Pública y a la Administración de Servicios de Salud del Estado. Preguntaron cuándo las autoridades tomaron conocimiento de este fallecimiento, qué tipos de controles hace el Hospital de 33 en relación a la interrupción voluntaria del embarazo, qué procedimientos se iniciaron después de este caso y si hay una investigación en curso. La diputada del Frente Amplio, Micaela Melgar, además del pedido de informes, pide revisar algunos aspectos de justamente la ley de interrupción voluntaria del embarazo a raíz de todo esto. Estamos en comunicación justamente con la legisladora Frente Amplista. Jaime Clara te saluda. Micaela, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, ¿cuáles son los aspectos que te interesa revisar? ¿Cuál es el planteo que haces formalmente para tratar de conocer más sobre este hecho y qué es lo que te parece que tiene la ley que merece ser revisado? Bueno, nosotros, por suerte, en este país tenemos una ley que garantiza este derecho, que es un derecho dentro de los derechos sexuales y reproductivos, pero ante esta situación, ante lo que pasó, como parlamentarios y parlamentarias tenemos que poder revisar si las herramientas que tenemos son las suficientes, si se están cumpliendo, si existen controles de calidad, si el acceso es igualitario en todo el país. Tenemos que poder mirarnos, ver cuál es nuestra situación en general para evaluar si es necesario profundizar algunos aspectos de la ley que ya tenemos o si es necesario mejorar los controles. Hay algunas cuestiones o fallas que se han identificado y que el movimiento feminista ha planteado en varias oportunidades. Sin duda tiene que ver, por ejemplo, con el seguimiento de las situaciones de mujeres o personas que se realizan abortos. Hay un bache allí donde el Estado no termina de cumplir ese rol y entonces las organizaciones sociales lo cumplen. En fin, hay un escenario, creo yo, para evaluar nuestra ley y nuestros procedimientos en términos generales, siempre para mejorar el acceso a este derecho. ¿Este planteo lo haces tú como legisladora? ¿Lo va a hacer el Frente Amplio? ¿Cuál es el peso que tiene hoy el planteo? Las mujeres del Frente Amplio, enseguida que tomamos conocimiento de esta situación, nos pusimos a analizar y en primer lugar necesitamos contar con la información, por eso es que hicimos el pedido de informe en cuanto nos enteramos y tenemos que analizarlo. Yo creo que siempre hay espacio, siempre hay oportunidades para mejorar lo que tenemos y para soñar también con alcanzar nuevos derechos, ¿no? La ley que tenemos actualmente es una muy buena ley, pero no es la mejor ley que podríamos haber tenido. Nosotros, el movimiento feminista, las mujeres fuimos pragmáticas y alcanzamos este derecho, que es muy importante, pero debemos seguir avanzando. En el contexto de la pandemia también es una oportunidad para pensar el acceso al derecho, a los derechos sexuales y reproductivos, porque es algo que la Organización Mundial de la Salud planteó como una dificultad, que las mujeres accedan a la salud sexual y reproductiva en el marco de la pandemia. Entonces, no puede pasar una cuestión así y que no hagamos nada al respecto. Por lo menos debemos ponernos a pensar y analizar cuál es la realidad, ¿no? Y hablando de la realidad, es bueno recordar que la realidad cuando se dio la discusión de la ley fue desde el punto de vista político bastante complicado, inclusive en el propio oficialismo en aquel momento, que era el Frente Amplio, digamos. No vamos a historiar ahora lo que fue el proceso, pero no fue un proceso fácil y que justamente se terminó zanjando para que pudiera salir, terminó casi en los descuentos a partir de una iniciativa que vino de otro partido para tratar de solucionar un tema, porque si no, seguía el proyecto de ley seguía empantanado
y seguramente no fuera a salir. Entonces, también las dificultades políticas y de discusión parlamentaria fueron muy difíciles en aquel momento. ¿Hoy te parece que están dadas las condiciones como para plantear esto en el Parlamento nuevamente, revisar y buscar aspectos que mejoren la ley? En primer lugar, si uno espera que las condiciones sean las ideales, vamos a quedarnos inmóviles. Por lo menos vamos a demorar un montón en conquistar derechos. No dije que se quedaran inmóviles, pero recordemos también lo que costó en aquel momento la discusión. Sí, claro, obvio. Por eso lo que planteaba es, las mujeres feministas uruguayas somos pragmáticas y realistas. Nunca vamos a poner un derecho ya conquistado a consideración. Lo que sí vamos a hacer es impulsar a que se mejore el acceso a ese derecho que ya hoy tenemos y que se profundice. Si hay errores, si hay elementos que ya hemos podido identificar que son mejorables dentro de esta ley, ¿por qué no lo haríamos? ¿Cuáles cambiarías, por ejemplo? Bueno, yo lo que planteaba tiene que ver con el seguimiento que se hace a las mujeres que se practican abortos, por ejemplo. No puede quedar en la soledad una mujer que está pasando por un procedimiento así. Bueno, allí hay espacio para mejorar. Hay que mejorar la información que se tiene, hay que hacer campañas para el acceso a la información de la salud sexual reproductiva en general y de la interrupción voluntaria del embarazo en particular. Tenemos que trabajar colectivamente el tema de la objeción de conciencia e identificar cómo podemos avanzar. Hay varios departamentos en este país que tienen situaciones graves al respecto. Bueno, es tiempo, creo, de ponernos a pensar colectivamente cómo mejorar esas situaciones. Hay varias evaluaciones, hay una bastante reciente del colectivo MISU que explicita algunas, bueno, de estas cosas que estoy comentando sobre cuestiones a mejorar sobre este derecho. Vos me preguntabas sobre el contexto y de verdad creo que sí es posible generar acuerdos para mejorar derechos. Y si no los logramos luego, si no se levantan las manos para mejorar, para tirar nuevas ideas, no importa, porque también es importante hablar y poner el tema sobre la mesa. Desasname cómo sería el trámite parlamentario en el caso de que ustedes decidan como legisladoras del Frente Amplio promover nuevamente a consideración algún tipo de discusión sobre esta ley. ¿Se presentaría a nivel de la Comisión de Salud de Diputados? ¿Cómo sería? Sí, en primer lugar lo tiene que discutir el Frente Amplio en su interna. Las mujeres frente amplistas estamos organizadas, las mujeres legisladoras frente amplistas estamos organizadas en reuniones sistemáticas bicamerales y allí trabajamos todas las iniciativas parlamentarias en materia de género, así que el procedimiento arranca por ahí, luego va a la coordinación de bancada del Frente Amplio. O sea, el Frente lo tiene que tomar. Lo que estamos planteando ahora es posicionar el tema. O sea, no puede suceder que llegamos al punto de esta situación trágica y que no repensemos las herramientas que tenemos, ¿no? O sea que esto sería todo ese proceso interno y después la discusión parlamentaria es vía la Comisión de Salud de Diputados, ponerlo a consideración y allí comienza toda una discusión. Es decir, yo simplemente estoy queriendo imaginarme tiempos, más o menos, para entender la lógica parlamentaria. Sí, claro. Los tiempos democráticos uruguayos de buenas leyes son largos. Y en general el Uruguay logra acuerdos que se sostienen en el tiempo y eso requiere discusión y eso requiere invitar a organizaciones sociales, eso requiere de análisis y de estudios parlamentarios. Por suerte, Uruguay tiene esas fortalezas, así que en ese sentido, si la iniciativa termina siendo concretamente de salud, irá a la Comisión de Salud, pero hay otras cosas, esto es lo que quiero plantear, hay otras cosas que se pueden mejorar para profundizar el acceso a un derecho que ya tenemos, ¿no? Hay iniciativas sobre, por ejemplo, hacer posible que las mujeres tengan la información, que tengan la información a tiempo, que el acceso al derecho al aborto sea igualitario en todo el país. Y eso es algo en lo que
deberíamos estar trabajando ya mismo. Ujú. Y también posicionar el tema en el contexto, ¿no? Estamos en un contexto de pandemia, es re difícil tener acceso a la salud porque está súper priorizado la atención de COVID, que está muy bien, pero eso no puede nunca significar que una chiquilina quede sola. Si es que sucedió eso, tenemos que corregirlo. Bien, ¿No? Micaela, No podemos. estaba pensando que quizás lo que planteabas de las cosas, posibles cosas a cambiar, seguimiento a las pacientes, información, esto que estás diciendo Claro. ahora, ese tipo de cosas se debería arreglar llamando a una reunión con el ministro de Salud Pública o con la dependencia que corresponda y hacer un planteo formal de un grupo de legisladoras. O sea, me da la sensación como que quizás por esperar un proyecto de ley o una discusión parlamentaria más profunda, quizás se pueden ir ganando espacios con otro tipo de vinculación más directa, ¿no? No creo que el seguimiento de una paciente que interrumpió su embarazo necesite tanta formalidad y seguramente es un mecanismo relativamente fácil de cambiar. No sé, supongo, No, desconozco la realidad. sí. Yo te respondía al respecto de si de estas discusiones nuestras salen proyectos de ley. No, Ujú. capacidad del Parlamento para hacer control, seguimiento y generar propuestas tiene muchas. Tiene el pedido de informe, que fue lo primero que hicimos. Podemos hacer exposiciones por escritas, podemos hacer minutas de comunicación, podemos hacer llamados sala. Hay un set de capacidades que tiene el Parlamento que sin duda tenemos que poner a disposición para avanzar sobre esta situación en particular, sobre la situación del hospital de 33, porque también hay que ver, y nosotros lo pusimos en el pedido de informe, ¿existieron controles de calidad en ese hospital? ¿Cuál es el equipo que llevó adelante el procedimiento? Hay cuestiones también de control específico sobre ACE en ese departamento que hay que ver si se cumplió, y en ese sentido también identificar las responsabilidades. Por eso creo que es un tema que es muy importante y hay que ponerlo sobre la mesa y tiene un montón de aristas, pero también hay una situación particular que hay que abordar, que es esta situación concreta que pasó con esta chiquilina, ¿no? Muchas gracias, diputada. Muchas gracias a ustedes. Que pase muy bien. El tema está planteado. Panel. ¿Vero? Bueno, estoy leyendo aquí el texto de la ley y entre otras cosas está previsto garantizar toda la información, carteleras, campañas de información y demás. También se habla del tema del seguimiento. Entonces no comprendo cuál sería el proyecto legislativo que vendría a enmendar una situación que ya está prevista en la ley y que, por lo que entiendo, es un problema de reglamentación. El problema que tiene esta ley es que creemos que con aprobar leyes y laudar debates a nivel parlamentario ya los temas se solucionan. Los temas no se solucionan si no garantizamos que las leyes después en el territorio se cumplan como se deben cumplir. Entonces, es cierto, las organizaciones sociales vienen diciendo desde hace mucho tiempo. Desde que se aprobó. Desde que se aprobó, bueno, se dio un tiempo, se monitoreó la evolución. De hecho, el monitor de cómo se viene aplicando toda esta política es de una organización social que viene siguiendo este tema y no precisamente de las autoridades, porque creo que allí la voluntad política de reglamentar esta ley con todo lo que esto implica siempre ha estado un poco retaseada, ¿no? Estos reclamos que hace la legisladora del Frente Amplio ahora a este gobierno que lleva un año, está bien, yo creo que se tendrían que haber hecho desde el propio Frente Amplio antes al gobierno del doctor Tabaré Vázquez, porque cuando estábamos en otra circunstancia, no se hicieron con la voz que se tenían que hacer. Entonces ahora se exige que se reglamente, y yo comparto, se tiene que reglamentar con todas las connotaciones que esto lleva, con el acceso, con la información, con que esto no sea una cuestión de un secretismo, sí de discreción de los pacientes, pero no un secretismo en las instituciones que parece que, no sé, es por poco un enigma acceder a este servicio, se tiene que reglamentar, pero este mismo planteo hace años que se tendría que haber hecho, con una mayoría del Frente Amplio que había aprobado esta ley y que uno podía entender que estaban dadas las circunstancias más favorables para eso, ¿no? Ahora, volver a llevarlo a un debate parlamentario, cuando creo que la coalición de gobierno en su mayoría no es favorable a esta ley, por más que se ha manifestado a no modificar derechos que se entienden que son adquiridos, no lo entiendo. Mariana. ¿Cuánto para hablar de este tema? Primero, algunas de las cosas que ella decía que me parecen importantes, sí hay que trabajar mucho en el acceso igualitario a todo el país, a las mujeres que
elijan disponer sobre su cuerpo dentro del marco de la legalización del aborto, que no tiene que ver con una despenalización y dejarlo libre, sino con todo un montón de reglas que se tienen que seguir para poder hacer el procedimiento. Esta falta de acceso igualitario en todo el país tiene que ver con algo que ella mencionaba, que es la objeción de conciencia. O hay sectores dentro de los departamentos, localidades en donde la objeción de conciencia fue del 100% de los médicos, entonces esas mujeres no tienen libre acceso al servicio de salud que les permita realizar un IVE, una interrupción voluntaria del embarazo. Esa es una de las primeras cosas que hace mucho tiempo viene pasando. La otra también hace mucho tiempo, desde que la ley está vigente, que tiene que ver con los plazos. Una mujer que decide realizar una interrupción de su embarazo tiene que pasar por determinado equipo de médicos, psicólogos, etcétera, que en un principio te trataban de convencer. Hice una investigación sobre este tema, por eso quiero ser un poquito más puntillosa. En un principio te trataban de convencer de que no lo hicieras, te hablaban de que darle una adopción era un camino, algunos te daban muy bien la información, otros no tanto, pero a veces la coordinación entre unos y otros demoraba tanto que pasaban las semanas que se les permite a las mujeres para poder realizar la interrupción. ¿No? 14 semanas. 12 semanas, que son 3 meses. Esto fue un gran problema que las organizaciones feministas vienen hablando desde hace mucho tiempo. Después, de las buenas cosas de la legalización, se conoce la cifra, se conoce que esta chica murió por realizarse un aborto legal. Mala praxis, veremos qué es lo que pasa, cuáles fueron los motivos, puede pasar en cualquier tipo de procedimiento médico, pero es importante que hoy libremente podamos decir que esto pasó dentro de un sector donde está controlado más allá de las carencias que tenga el sistema. Vos le preguntabas, primero, hay una cosa que a mí me rechina mucho, y lo digo con todo respeto para Micaela, cuando dicen las mujeres feministas uruguayas y una habla en nombre de todas. Las mujeres feministas uruguayas no todas pensamos iguales, no todas tenemos los mismos conceptos y todas tenemos matices. Entonces discrepo con eso de que todas somos iguales. Las mujeres somos todas iguales, todas buenas y todas estamos orientadas en el mismo sentido. No, las mujeres tenemos demasiados matices y tenemos que trabajar también esos matices. Eso es una puntualización o un entre paréntesis. Después hablaban de las condiciones y ella decía, sí, en momentos de pandemia, en momentos de crisis de salud pública hay que poner este tema sobre la mesa. Yo en eso estoy absolutamente de acuerdo. Es cierto, el acceso a la salud pública se complica cada vez más, las mujeres tenemos más miedo de transitar un embarazo o de interrumpir un embarazo porque tenés que entrar a salud, al sector de la salud, sin duda que es importante tratarlo. Creo que no es el momento político para hacerlo, que esto sí puede llegar a interpretarse como palos en la rueda cuando el gobierno está absolutamente saturado de un montón de carencias en el sistema de salud y de problemáticas en el sistema de salud como para hacer un planteo de eso. Y además político digo, porque la ley está aprobada desde hace mucho tiempo, esto no es nada nuevo, no nos estamos encontrando con nada que no sepamos quienes conocemos la realidad de la interrupción voluntaria de los embarazos y de la ley. Entonces, ¿por qué no se planteó antes? ¿Por qué se fue tan tolerante cuando dentro del mismo Frente Amplio y por el presidente las voces disonantes contra esta ley fueron y muy fuertes? Si había que ir con la plancha, había que ir desde hace mucho tiempo, cuando había además un apoyo legislativo para hacerlo. Hoy está claro que no lo hay. Entonces, ¿de qué es lo que estamos hablando? De todos modos, sí me parece importante que el tema siga estando y que se sigan viendo las carencias del sistema. Selva. Bueno, yo creo que la famosa frase de aborto legal pero seguro es vigente y también es vigente para cualquier intervención. Lo que recién decía Diana tiene razón. La chica esta fallece por septicemia, es decir, todos sabemos que septicemia es una infección generalizada y te puede pasar en cualquier procedimiento quirúrgico, no solamente en un aborto. Entonces, a mí me parece muy bien estar alerta, tener sensibilidad frente al tema, saber que se trata de un adolescente, pensar que efectivamente hay que evaluar y conocer la realidad de qué es lo que pasó antes de ponerse a plantear un cambio de la ley. Porque yo no sé si este tema se resuelve con la ley. Hoy cuando Vero decía, las leyes se hacen, pero luego en el cumplimiento pueden o no pueden ajustarse a la realidad y puede haber o no controles de que esa ley se cumpla cabalmente. Hay decenas de leyes no Entonces, reglamentas. hay decenas de leyes que no se cumplen cabalmente. Entonces, a mí me parece acá que el tema está en los controles. Y primero hay que investigar, averiguar efectivamente si hubo una malpraxis, si hubo una septicemia producto de una... Puede haber sido, miren, estoy hasta diciendo una cosa que no la conozco, pero podría haber sido que el adolescente no fue a tiempo al hospital a ingresarse teniendo un proceso infeccioso agudo. Y bueno, y llega un momento que por más que los médicos traten, cuando la septicemia se generaliza, es muy improbable que la persona pueda evolucionar favorablemente. Muy bien. Entonces, lo primero es investigar, exigir que se cumplan ciertos controles y averiguar qué es lo que pasó. Luego vendrá lo otro y coincido con las personas que hablaron, por lo tanto no lo voy a repetir. No creo que la composición del Parlamento hoy
permita pensar en que se vaya a avanzar en una ley que sea más abarcativa y más... E incluso todo lo contrario. más podría llegar a completa, pasar. diríamos, que la que tenemos hoy. Digo, abrirla Es es hasta un riesgo. riesgoso. Abrirla es un Exactamente, riesgo. yo creo un que riesgo, es puede ser un riesgo. sí, legal Manini y preside seguro. la Comisión de Salud del Sí, Senado. señor. Y Tenemos quiero claro decir que algo es. más que lo he repetido muchas veces. Los que estuvimos a favor de la despenalización del aborto, no es que estamos a favor del aborto. Nadie es abortista, ninguna mujer es abortista de por sí. Porque hay gente que cree, las abortistas. No, no, no. Estamos a favor de la despenalización. Y legalización. No del aborto. Y la legalización, no del aborto. Como Pero aparte tal. que dice eso, no tienen idea No tienen lo que idea. es para una mujer abortar. No Exactamente. tienen idea y seguramente no haya tenido ninguna cerca. Y si la tuvo, no compartió el proceso. No compartió el proceso. Caballero. Hablar de estos temas acá, en este escenario, con esta platea, es como entrar... No nos pongan el cartel de la mujer feminista. es como porque entrar en todos un somos campo minado en Varsovia en la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, voy a tratar de Además, viste ser... que están uniformadas todas. de No, están verde, ¿no? uniformadas, Vinimos de están de verde, verde las justo de tres, casualidad. impresionante. Tenemos No, pero coherencia, coordinación. hablando en serio de un tema muy en serio y muy triste. Yo creo que la primera cosa de previo y especial pronunciamiento es que hay que separar un caso puntual de un tema legislativo que tiene ribetes filosóficos, religiosos, de todo tipo. Entonces me parece que hay que separar el caso, porque, entre otras cosas porque del caso no conocemos absolutamente nada. Conocemos los titulares, no sabemos si pudo haber o no mala praxis, si pudo haber un descuido de la propia paciente, si pudo haber sido una desgracia, porque las desgracias ocurren. Decía Selva hace un rato, los casos de septicemia a nivel de la salud se dan todos los años, muerte por septicemia, todos los años y por las circunstancias más desgraciadas y por distintas operaciones, una apendicitis. intervenciones. Cualquier cosa puede pasar que termina en eso. Yo he visto casos así hasta en intervenciones estéticas, o sea, me han contado, o sea, que imagínense en este caso, en el Uruguay, el sistema abortivo, corríjanme ustedes, pero el sistema abortivo más normal es el misoprostol por vía oral o vía vaginal. Puede hacerse en el domicilio o puede hacer en el caso de que haya una cesárea previa, con internación y después un legrado en el caso de que así lo desee. Exacto. ¿Y qué provoca todo esto? Provoca sangrados, provoca coágulos. Provoca contracciones en el útero. Contracciones que en el útero. O sea, estás en una zona donde los porcentajes son siempre muy altos de eficacia, pero una desgracia puede ocurrir, y más una desgracia en determinadas condiciones que no conocemos en este caso. Que una persona... Por eso el pedido de informes está muy bien. El pedido de informe está bien y que haya una investigación administrativa está muy bien. Pero también está muy bien que haya una investigación administrativa del pobre hombre que murió el otro día en Artigas y que no se sabe o que se sospecha que pudo haber sido mala praxis. Y no vamos a cambiar la ley de salud pública por un caso que se dio en Artigas. Como en este caso, me parece, yo escuchaba recién a la diputada con el mayor de los respetos y silencio, pero decía, ¿pero quién me está hablando? Me está hablando una persona que es miembro de un colectivo determinado feminista, porque estoy seguro que no todas las feministas piensan lo mismo, y estoy seguro que a nivel del Frente Amplio, me imagino el resto de los compañeros del Frente Amplio, lo que esta persona está haciendo, está sometiendo e interpelando al propio Frente Amplio en todo el tiempo que estuvo en vigencia la ley. Bueno, ya planteó la discusión interna que tiene que haber antes. Hasta me parece imprudente en un momento de cambio de signo de gobierno el plantear el cambio, una determinada ley en la que uno puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo. Pero lo que sí corresponde saber es que esa ley tiene una cantidad de pasos que brindan garantías a los pacientes. Después lo que hay que determinar es si las autoridades de la salud pública, si los funcionarios, si los médicos cumplieron con esos pasos y también si la paciente cumplió con todos los pasos de cuidado. Eso no lo sabemos, por tanto, tenemos que separar el caso puntual de un cambio legislativo que yo no me voy a poner en defensor del Frente Amplio, ya saben lo que pienso, ¿no? Pero la primera cosa que haría si fuera miembro del Frente Amplio o parlamentario del Frente Amplio, no sometería ningún cambio legislativo en esta materia. Es una cuestión estratégica, ¿no? Exacto, pero... Por eso yo decía que no la comprendo. Sí entiendo que hay que ajustar todos los mecanismos para que la reglamentación de esta ley, que es la que está vigente, funcione como debe funcionar. El resultado de la encuesta de prevalencia de violencia basada en género 2019 da que más de la mitad
de las mujeres que se sometieron a este procedimiento sufrieron algún tipo de violencia en el proceso. Entonces, evidentemente... ¿Dentro del ámbito de la salud o también incluye lo dentro del ámbito del procedimiento de la salud, ¿verdad? Porque sabemos que este procedimiento implica una serie de entrevistas con distintos profesionales y demás, bueno, y todo una cuestión que no es muy simple, que es compleja. Es muy traumática. Y a la que, bueno, Uruguay se ha tenido que acostumbrar en estos años. Entonces, falta todavía mucho para afirmar lo que hoy tenemos como para estar planteando cambios legislativos a esto. Ya nos vamos a la pausa, pero simplemente por eso yo le decía, quizás la ley prevé mecanismos, sentarse a conversar con las autoridades, quizás allane mucha discusión política, le saque presión a este tema política y se logre una reglamentación o afinar aspectos de la reglamentación que son necesarios. Pero ¿y por qué no se sentaron hace un año? Bueno, por eso, era mucho claro, más está bien. sencillo, estabas más hablando sencillo, con sí, de quienes acuerdo. tenés afinidad Exacto. partidaria, ideológica. Y tenías mayoría, además. Pero lógico, Sí, sí, de acuerdo. entiendo que lo del pedido de informes, poner el tema sobre la mesa, ver las dificultades, Está muy bien Pero preocuparse. venir a, Sí, sí. a plantearlo en el Parlamento No, está claro, no está parece clarísimo. hacer. Hablando de Parlamento, tenemos un legislador para conversar con él sobre otro tema que ya ha estado presente en este programa en todos estos días, que es el tema de las vacunas. Así que venimos luego de la pausa.